entran, chicos, en el campus virtual. X tema. O que no entienden del material que está en el campus virtual, vayan a internet. Vayan a internet. ¿Sí? Acá hay libertad absoluta de cátedra. Pueden utilizar cualquier libro que les presten, que hayan heredado, siempre que estén los contenidos que desarrollamos en las clases. Y si no, van a internet. ¿Sí? Ojo en internet nomás a dónde van. ¿Sí? Monografías.com, Wikipedia, Rincón del Vago, no son espacios para descargar material de rigor académico para, ¿sí?, un trabajo, una materia en la universidad. Eso está clarísimo. ¿Sí? Entonces, pueden ir a internet. ¿A dónde van a ir a buscar la información en internet? Van a buscarla a Google Académico. Google Académico, que acá les voy a tipear en el chat la dirección. Esperen que salió mal porque me corrige esto solo. Scholar.google. Omitan eso que llegó porque llega mal. Me cambia solo, esperen. Scholar. Ahora me volvió a cambiar. Scholar, ahí está. Es la segunda. Scholar.google.com. Es la misma interfaz del Google que usan cotidianamente, solo que lo que hace es filtrar los resultados que les arroja. ¿Sí? Entonces, un resultado de Wikipedia no les va a arrojar este Google. Es un filtro que tiene y les tira resultados de trabajos de universidades, de trabajos de institutos de investigación, ¿sí? Trabajos de rigor, material que realmente les va a servir. ¿Sí? Entonces, lo que no encuentran van a internet está para aprovecharlo. ¿Sí? A pesar de que por ahí existen todavía algunos docentes que consideran que el internet es un poco riesgoso y que, coincido, tienen razón, porque todo depende de la fuente que utilicemos. A su vez, a pesar de ser riesgoso, es una fuente muy rica de material. Así que ahí también tienen la posibilidad de sacarse las dudas que puedan llegar a surgir en esta materia que, como ya habrán charlado en las 2 clases previas y habrán podido notar, es un tanto abstracta. ¿Sí? Es una materia que quizás sale un poco de lo que es aquello a lo que estamos acostumbrados en la currícula de nuestra carrera, de la carrera de abogacía. ¿Sí? Entonces es importante, primero, algunas pautas, que asistan a las clases. Porque nosotros, todos los docentes, trabajamos, por ejemplo, con muchos ejemplos, valga la redundancia. ¿Sí? Entonces esto ayuda a comprender mejor estos contenidos abstractos de lo que les hablo. Y preparamos las clases de manera tal de poder bajarles esos contenidos, ¿sí?, a una explicación lo más comprensible por ustedes posible. ¿Sí? Porque sabemos que el material quizás no es muy sencillo. Entonces es importante que puedan estar, que tomen nota. Nosotros no evaluamos contenidos que no hayamos desarrollado en las clases, salvo que específicamente les indiquemos, lean tal cuestión que no pudimos desarrollar en la clase de hoy, pero la tienen que conocer. Entonces, por su cuenta, lean X tema. ¿Sí? Salvo que les indiquemos que hay un tema específico que ustedes tienen que trabajar o que tienen que estudiar o indagar, ¿sí?, de parte de ustedes, lo que se toma en los exámenes es lo que se desarrolla en las clases, lo que se les explica en las clases. ¿Sí? Bien, ¿alguna cuestión que quieran? Bueno, una aclaración más les hago en relación a mis clases, las clases que tengan conmigo. Yo no les obligo a que tengan la cámara encendida. La cámara la puede encender quien lo desee. Esto me parece que es una cuestión que hace al respeto, ¿no es cierto?, a ustedes. Es un criterio mío personal, pero bueno, entiendo que cada uno deja entrar a su casa a quien quiere o no. Entonces, es una decisión de cada uno de ustedes dejar encendida la cámara o apagarla. Yo simplemente lo que les recomiendo es que estén en la clase, que la escuchen, porque les va a ayudar a ustedes el estar en la clase, el escuchar esos ejemplos que les decía, el escuchar las explicaciones
Esto no es el jardín, yo incluso ya saben que en la presencialidad, los que hayan cursado conmigo, los que hayan estado de oyente en algunas clases, yo directamente les tomo la asistencia y el que quiera retirarse se puede retirar, porque me parece que el que está en la universidad está porque está convencido, porque quiere recibirse, porque quiere, bueno, convertirse en un profesional bueno. Entonces, no me parece que nadie tenga que estar cautivo en una clase, que esté el que quiera estar, ¿sí? Entonces, yo no voy a pedirles que estén ahí sentados mirándome con la cámara encendida, no. Es libertad absoluta que tienen ustedes, ¿sí? De prenderla o no. Pero les recomiendo, les sugiero que aprovechen la posibilidad de tener un docente que les esté explicando estos contenidos, que luego entonces, si estuvieron en la clase, si tomaron el apunte, si hicieron la pregunta, la duda que tuvieron, van a ir a leer el material y les va a resultar mucho más fácil, mucho más accesible, lo van a comprender desde otro lugar si ya tuvieron esa explicación previa, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta? Me escriben ahí en el chat. ¿Alguna duda que les haya quedado en relación a, no sé, al desarrollo de lo que va a ser la materia? Las evaluaciones ya les habrán comentado los docentes previos, el doctor Villegas, el doctor Gronda, ¿no? ¿Me dicen? No, bueno. Las evaluaciones, en principio, tienen un primer parcial, que sí tienen, porque eso lo subí yo misma, al campus virtual, tienen la planificación de las clases, con las fechas, ¿sí? Bien. Ahí tienen la fecha, no recuerdo en este momento, pero no tengo acá a mano, el cronograma del primer parcial, ¿sí? La fecha del primer parcial y la fecha del recuperatorio del primer parcial, ¿sí? A ver si puedo ingresar. Entonces, porque no tengo acá esto impreso. A ver. Entonces vamos con fechas concretas. Para que no quede ninguna duda. Bueno, a ver. Primer parcial. El martes 6 de octubre para ustedes. Y el jueves 8 de octubre para los alumnos de las comisiones 3 y 4. Después tenemos la semana siguiente una clase de desarrollo normal. Y el recuperatorio es el martes 20 de octubre para ustedes y el jueves 22 de octubre para los compañeros de las comisiones 3 y 4. Y después van a ver en ese cronograma, que yo les digo que les compartí en el campus virtual, que luego del parcial tenemos clases de elaboración de trabajo final. ¿Sí? Van a ver que hay varias clases. No está la fecha, me dicen. Sí, chicos, está la fecha. Está en el propio documento, en el Word. Fíjense porque les digo que el documento lo subí yo, lo cargué, así que lo estoy viendo. Así que están. Fíjense nomás. Bueno, les decía, después hay actividades prácticas de elaboración de trabajo final que ya les comento, Mirta, ya les comento. El examen, déjenme terminar, primero les hago un pantallazo, ¿sí? Una mirada holística de lo que es la materia y después vamos a los detalles de parcial. Les decía, primero, parcial, no, tranquila, está bien que pregunten todas las dudas que tengan. No, ahora no tenemos la posibilidad de estar cara a cara, entonces escríbanme ahí en el chat, no hay problema, pero yo voy a ir organizando entonces la información para que no se haga confusa. Primer parcial en las fechas que les di y después les decía, continuamos, van a ver en ese cronograma con actividades de elaboración de trabajo final. ¿Qué implican estas actividades de elaboración de trabajo final? Vamos a, entre todos, elaborar en principio, esto puede modificarse, pero lo que hemos hablado con el doctor Mario Villegas y con el resto de los docentes es pensar en la elaboración de un paper. ¿Sí? ¿Qué es un paper? Ya lo vamos a ver porque tenemos una unidad específica de los textos a través de los cuales comunicamos conocimiento científico. El paper es un artículo científico, ¿sí? Entonces, probablemente, les digo, esto puede modificarse. Normalmente presentan un proyecto, este cuatrimestre quizás innovemos en este sentido y trabajemos en la elaboración de un paper. Ya de todas maneras,
nosotros les vamos a ir dando las indicaciones conforme, bueno, ponga ya en práctica la actividad, que va a ser más adelante, luego del parcial. Pero van a ir trabajando con nosotros y el segundo parcial, ¿en qué va a consistir? Justamente en la elaboración de ese artículo científico y en la defensa oral, ¿sí? Así que igual no se preocupen, ya lo vamos a ir viendo, ya lo vamos a ir definiendo también, porque esto saben que la virtualidad nos cambió todas nuestras metodologías, así que bueno, estamos tratando de sacarle el mayor provecho a esto y que ustedes también puedan llevarse una buena práctica con ustedes luego de terminar la materia. Me preguntaba Mirta en qué consiste el parcial. El primer parcial es muy probablemente, nosotros los vamos elaborando para cada cuatrimestre, pero muy probablemente sea un formato de multiple choice, ¿sí? Muy probablemente. Con, bueno, como su nombre lo indica, preguntas con opciones, ¿sí? Dentro de las cuales ustedes tienen que seleccionar. Puede ser, chicos, puede ser, ¿eh? No les confirmo porque, como les estoy diciendo, esto se va preparando, ¿sí? Próximo a cada fecha, en cada cuatrimestre, así que no lo tenemos todavía definido, pero es muy posible que sea esa metodología. Y el segundo parcial, esto que les comenté, ¿sí? El trabajo final con elaboración escrita de un artículo científico en relación a un tema que les vamos a indicar nosotros y la defensa posterior, ¿sí? de ese trabajito. Bien. ¿Alguna consulta más en relación a la materia? Bueno. Bien. Bueno, material ya está claro. Y vamos a, está todo ahí en el campus, está separado por área temática, ingresan ustedes, descargan, van a ver que hay temas que se reiteran. Hay un mismo tema, por ejemplo, hipótesis, que está desarrollado por diversos autores, ¿sí? O problema de investigación, o marco teórico, el tema que fuere. Les seleccionamos con toda intención distintas opciones de autores sobre los mismos temas. La idea es que ustedes, bueno, lo ideal sería que pudieran leer todo eso, ¿no? Estaríamos pero felices de la vida. Pero nos basta con que seleccionen uno o dos autores y, bueno, estudien de ese material. Ese material son fragmentos de libros, ¿sí? Que seleccionamos en la cátedra para que ustedes puedan ir trabajando. Como les decía, van a ver que hay distintos autores que trabajan un mismo tema. Bueno, la idea es que si hay un autor que no les gusta ya sea como redacta, como escribe, no coinciden con las ideas que plantea o el paradigma que plantea ese autor, bueno, puedan saltar a otro autor. Esa es un poco la idea. Que ustedes puedan ir teniendo distintas perspectivas, distintas miradas sobre el mismo tema y puedan seleccionar aquel autor que a ustedes les resulta más accesible, que les resulta más representativo de sus propios criterios, ¿sí? Entonces esa es un poco la idea. Y lo que no está ahí, ya les indiqué. Van a internet, no se queden sin estudiar porque no esté ahí. Quizá no hay un temita que se desarrolló, que salió en alguna clase y no está ahí. Van a internet. Había alguien que me levantó la mano, pero creo que ahí la bajaron. Bueno. María. Espere que le doy el audio. Espere que le doy el audio. A ver, María, intente a reactivar el audio. Hola, doctora, buenas tardes. Hola, ahí la escuchamos. Yo quería saber porque yo soy una persona ciega y mi mamá es la que me ayuda a leer, me lee las preguntas en los parciales. Sí. ¿Cómo podría ser yo? ¿Tendría que desactivar el audio cuando tenga que rendir? Cuando tengan que rendir, María, no van a estar con audio, porque rinden directamente en el campus virtual.
¿sí? El campus virtual, que es otra plataforma, no es esta del Zoom. En el campus virtual ustedes tienen un tiempo determinado, ¿sí? Se les habilita el examen y van marcando las respuestas correctas, ¿sí? Pero no hace falta que tenga el audio porque no hay pantalla, digamos, de transmisión ahí, porque es solo el campus donde tienen es un texto, es como si tuvieran un examen en papel, donde van señalando la respuesta correcta y le dan a enviar, y listo. Y en el momento mismo ustedes ya tienen las respuestas, ¿sí? Porque el propio sistema hace las correcciones, o sea que en el momento ya saben si aprobaron o no. Sí, muchas gracias, doctora. Igual, María, ante cualquier inconveniente que encuentre en la plataforma, por favor nos avisa, ¿eh? Sí, Gracias. No, por favor, de nada. Bueno, seguimos. Bien, bueno, chicos. Iniciamos, si no tienen más consultas, con lo que es entonces el contenido de la clase de hoy. Yo ya les adelanto que el tema de la clase de hoy es mucho más entretenido que todo lo que han visto hasta ahora. Y lo siento por el doctor Mario Villegas, por el doctor Gronda, con sus temas teóricos. Lo siento. Yo les puedo asegurar que lo que van a ver hoy conmigo es mucho más divertido. ¿Por qué? Porque vamos a hablar sobre la labor, sobre la función del investigador en concreto, ¿sí? Vamos a hablar de la investigación como proceso. Bien, antes que nada, es importante, y esto me gusta señalárselo siempre cuando tengo mi primera clase con ustedes, ¿por qué es importante esta materia? Porque más de uno se preguntará, si yo estoy estudiando abogacía, ¿qué hago acá sentado escuchando aspectos de metodología de la investigación o de epistemología, ¿sí? Técnicas, métodos? ¿Qué tiene que ver esto con abogacía? Bueno, yo les cuento que esto surge, la incorporación de esta asignatura y de metodología de la investigación, que ustedes saben que está en el plan de estudio previo, en el nuevo ya no está, en el nuevo cambia de denominación la materia, se fusionan dos, pero bueno, en el plan anterior se incorpora metodología en tercer año y seminario de investigación en sexto año. ¿Por qué? Porque se había establecido en su momento que los alumnos de la facultad, para aprobar y recibirse, para aprobar la última materia y recibirse, tenían que presentar, ¿qué? Una tesis. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Se incorporaron estas dos materias para poder darles pautas a los alumnos en la elaboración de esa tesis que necesitaban presentar para poder graduarse, para poder recibirse de abogados. Posteriormente se quita este requisito formal por diferentes razones, pero se mantuvieron las dos materias. ¿Por qué se mantuvieron a pesar de que ya no existía la obligación de presentar una tesis? Porque se detectó que cuando se recibían, llegaban a la instancia del posgrado, ustedes saben que una vez que nos recibimos tenemos posteriores instancias de formación que son optativas, por supuesto, pero que gran parte de los profesionales, una vez que se recibe, decide especializarse en un área, en el derecho penal, en el derecho de familia, en el derecho civil, ¿sí? Entonces, para poder aprobar estas carreras de posgrado, porque tenemos carreras y tenemos cursos, son cosas diferentes. Las carreras son, en principio, 3. Especialización, la primera instancia, luego tenemos las maestrías y luego tenemos ¿qué? El doctorado, la última instancia en la formación académica de un profesional, el que es realmente doctor, ¿sí? Para aprobar estas instancias de formación académica, ¿qué necesito? Ir a cursar, por supuesto. ¿Pero qué necesito para aprobar como requisito formal fundamental? Una tesis. ¿Y qué es una tesis? Como el paper del que hablábamos recién, que va a ser el documento que van a tener que presentar para poder aprobar la materia, es un texto que sirve para comunicar conocimiento científico. O sea, yo para escribir una tesis, primero tuve que hacer una investigación. Y en esa tesis vuelco los resultados, ¿sí?, de mi investigación. Entonces, es importante que ustedes realmente traten de poner la mayor atención, la mayor energía a esta materia, porque les puedo asegurar que las herramientas que se lleven de acá
les van a servir el día de mañana y se van a acordar de mí cuando estén cursando su maestría o su doctorado y tengan que presentar un proyecto de tesis, donde tengan que identificar una hipótesis, donde tengan que identificar objetivos de investigación, un problema de investigación, métodos y técnicas. Entonces, ¿qué pasó? Se detectó que los profesionales llegaban a las instancias de posgrado y no sabían cómo empezar a escribir una tesis. No sabían ni cómo iniciar el título de esa tesis. Entonces, se mantuvieron estas materias también con esa finalidad, ¿no? Con la finalidad, el propósito de poder aportarles a ustedes herramientas al menos básicas para que lleguen a esas instancias del posgrado no tan desconectados, ¿sí? Porque todos los graduados de los planes previos a los que se incorporan estas dos materias, tuvimos que ponernos a estudiar solos qué era una hipótesis, qué era un objetivo, porque no habíamos tenido estas materias en los planes anteriores. Y llegado al posgrado, bueno, había que hacer la tesis y había que hacerla bien. Entonces, importante, esta materia les va a servir, acuérdense de mí, porque ahora me encuentro a alumnos de años anteriores en los posgrados, donde también los docentes que están en esta materia, los docentes de la cátedra también damos clases, y bueno, uno se da cuenta que, por supuesto, uno tiene que ir profundizando luego en la instancia posgradual, pero saben dónde están parados, saben dónde están situados, y eso es un tema no menor. Bueno, vamos a empezar entonces hoy con lo relativo a la investigación como proceso. Yo les digo algo, yo mientras voy explicando, ¿sí? Es muy complicado estar hablando, estar avanzando las diapositivas y leer el chat al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer explicaciones, vamos a avanzar en los temas, en algún punto vamos a hacer un corte y vamos a hacer preguntas. Entonces yo paro la exposición y me ocupo de responder las preguntas de ustedes, ¿sí? Pero ya les aclaro, no me vayan escribiendo en el chat porque no lo leo directamente. Cuando yo abra la instancia de preguntas, ahí hacemos todas las preguntas que tengamos para hacer. ¿Estamos? Iván, no se me duerma, Iván. Iván Ramírez, ahí lo veo. En el trabajo. Muy bien, no se me duerma, bien. La constancia, la voluntad, importante. Bueno, seguimos adelante. Y empezamos. A ver, espérenme que no encuentro mi PowerPoint. Ahí estamos. A ver si lo puedo abrir. Ahí estamos. ¿Pueden ver el Power? Ahora sí les pido que me comenten en el chat si pueden ver, por favor. María Valenzuela, no se preocupe que lo que sale en el Power lo vamos explicando. Así que, y mis Powers no tienen mucho texto, así que no es que son imágenes, son alguna frase disparadora, algún cuadro, pero que los explicamos todos de manera oral. Ya les dije que vamos a ir explicando todos los temas que luego van a ingresar en el examen. Bien, vamos a arrancar entonces. Les decía que vamos a hablar de la investigación como proceso. Y cuando hablamos de investigación, ustedes ya habrán visto con los doctores Villegas y con el doctor Gronda cuáles son las características del conocimiento científico, ¿verdad? Esperen. Antes de empezar a hablar yo, ¿cuáles son las características del conocimiento científico? Porque de ahí tenemos que partir, de esa base de conocer eso. ¿Cuáles son las características? A ver, ¿quién se anima? ¿Quién se anima a ir mencionando algunas? ¿Sí? Una o dos, las que se acuerden. Yo les voy dando audio. Vayan levantándome la mano y yo les voy dando el audio, entonces los vamos comentando. A ver, porque necesito tener eso en claro, que ustedes lo saben y lo están manejando para poder entrar
ya la labor del investigador, pero primero tenemos que saber de qué estamos hablando. Otazu domina, me dicen acá. Bueno, a ver, ¿quién se anima? ¿Quién se anima? Yo le doy el audio. Levántenme la mano ahí que tienen la opción. Bruno, Karen, a ver. Karen, le damos audio. ¿Cuáles son las características, Karen, o los caracteres del conocimiento científico? Ya tiene audio Karen, ¿eh? Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. A ver, Karen. Es descriptivo, explicativo, también es crítico y analítico. Bien, bien. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Hay un montón de características o de caracteres que presenta el conocimiento científico que lo diferencian del resto de formas de explicar el mundo, porque tenemos muchas formas de explicar la realidad que nos rodea, ¿sí? Tenemos muchos tipos de conocimiento. El conocimiento científico presenta, sin embargo, ciertas particularidades que lo diferencian de estas otras formas de explicar la realidad, que son la religión, el arte, la literatura, la filosofía. ¿Qué caracteriza al conocimiento científico? Ahí ya Karen dio algunas pautas. A ver, díganme qué más. ¿A quién le habilito el audio? Así vamos dialogando un poco, porque si no se hace esto muy tedioso. A ver, ¿quién se anima? Levántenme la mano. Chicos, ya lo vieron en 2 clases a esto. Y si no tenemos esto claro, no podemos seguir, ¿eh? A ver, Silvia. Le damos audio a Silvia Azula. A ver, Silvia. Ahora tiene que activarse usted, Silvia. Yo ya la autoricé. Bien. Ahí la escuchamos. La característica principal es que no el investigador al llegar a una conclusión ya sabe de por sí de que no es definitiva, sino que admite cambios. Bien. Algo Eso vinculado a lo que decía Karen, ¿no? Es crítico el conocimiento científico. Exacto. ¿Qué más? Es falible. ¿Qué más? Verificable, dice Mariela Almirón. Objetivo, decía Karen, escribía Karen, objetivo. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes consideran que el conocimiento científico es subjetivo? A ver, ¿quién se ¿Es anima? cómo? ¿Objetivo? Claro. A ver, le damos la palabra a Cristian. A ver, un segundito, Silvia, así compartimos también con Cristian, a ver qué opina Cristian. Ya le autoricé, tiene que activarse usted. Ahí estamos. Tiende a la objetividad, pero siempre va a haber un plus de subjetividad en el investigador, Bien. digamos. A ver, ¿en qué sentido? ¿Por qué? ¿Dónde se ve esa subjetividad? ¿Por qué considera usted que puede haber, como me dice usted, un plus de subjetividad y no que es objetivo, como dicen los libros? Sí. Se tiende a la objetividad, pero al igual que con la verdad, uno no logra la verdad absoluta, no va a lograr la objetividad absoluta porque nosotros al hacer nuestra investigación estamos impregnados de conocimientos previos, de sensaciones previas, que es lo que deberíamos dejar de lado, teniendo en cuenta lo racional de la ciencia, del conocimiento científico. Bien, entonces, podemos decir que el conocimiento científico aspira a la objetividad, ¿no? Pero pensar en una objetividad absoluta es una utopía. Y eso se lo tengo que decir. Ahora, ¿los libros qué dicen? Los libros dicen que el conocimiento científico es objetivo. En el examen no se les va a hacer pregunta de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque son preguntas que no tienen una respuesta única o unificada. Sí se los podría ser una pregunta que se les podría hacer en un oral, por ejemplo, donde ustedes pudieran explayarse. En un múltiple no le vamos a preguntar esto. Pero es importante que ustedes sepan que el conocimiento científico, según el material, según los manuales, según los libros, es objetivo, ¿no? Es lo que decía Max Weber, la neutralidad valorativa, el investigador despojado de sus valores, de sus ideologías, de sus sentimientos a la hora de investigar. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿qué somos nosotros antes que investigadores, antes que abogados, antes que profesionales? Somos seres humanos. Entonces, ¿cómo hacemos para despojarnos de lo que somos? Es difícil. Por lo menos a un nivel inconsciente es muy difícil de manejarlo. Quizás si lo hacemos en un plano de conciencia podemos decir, a ver, acá la verdad que estoy
estoy siendo parcial en esta interpretación. Bueno, a veces me doy cuenta y me separo de ese camino, pero cuando estas cuestiones operan en un plano, digamos, inconsciente, es muy difícil, y eso hay que saberlo, y hay que tenerlo presente. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? Es racional, bien, ¿por qué es racional el conocimiento científico? A ver, ¿quién más? Ya participó Cristian, Silvia, Karen, ¿quién más? No es dogmático, como la religión, por ejemplo. Bien, dice Silvia, no es... ¿Por qué no es dogmático, Silvia? Porque no es algo que se acepta y no admite refutación, sino Bien. que por todo lo contrario, ante Bien. una conclusión que ya se llegó, se puede refutar si se demuestra por qué se está refutando esa conclusión. ¿Los dogmas se pueden refutar? No, No. se aceptan Los tal dogmas cual se son. asientan en la fe de los fieles. ¿Se aceptan o no se cree directamente en esa religión? ¿Sí? A diferencia del conocimiento científico, entonces, que es refutable. ¿Sí? Es un conocimiento que es provisorio. Yo digo la verdad hoy. ¿Estoy en presencia de un conocimiento científico verdadero? Hoy, en tanto y en cuanto no aparezca otro investigador que demuestre que yo estoy en un error. ¿Sí? O que tenga una teoría o un postulado superador del que yo estoy proponiendo. Es un conocimiento que está en permanente evolución justamente porque es crítico, ¿sí? Porque asume y reconoce de manera expresa su posibilidad de error. Sí. Las aserciones definitivas, indiscutibles, son ajenas al campo de la ciencia. El que dice, yo tengo la palabra científica, que es la última palabra, indiscutible, no, está en un error, eso no es ciencia. ¿Sí? Bueno, es un conjunto de conocimientos racionales, conjeturales, probabilísticos, ¿sí? Críticos, objetivos, ya hablamos de la objetividad. Es un conocimiento que tiene un lenguaje propio. Todo esto me tienen que decir ustedes, ¿eh? Miren que esto sí es pregunta de examen. ¿Qué es el conocimiento científico? ¿Cuáles son sus caracteres? ¿Estamos? Así que ojo con eso. Bien, volvemos. Repasen, chicos. Esto es importante que también les haga la aclaración. El conocimiento científico o el proceso, ¿sí?, de elaboración de conocimiento científico, que es lo que vamos a ver acá, es una línea. Es como una línea, un proceso. No son compartimentos estancos como, por ejemplo, los contratos. Hoy vemos el contrato de compraventa, mañana vemos el contrato de locación, pasado mañana vemos el contrato de lo que sea. ¿Sí? Esto no es así. No tenemos compartimentos estancos, les decía. Entonces, si yo no entiendo una parte, un eslabón de ese proceso, es difícil que yo pueda comprender lo que sigue. Entonces, traten de entender la materia de esta forma, como un camino que realiza el investigador que va cumpliendo diferentes funciones, diferentes objetivos, diferentes metas, hasta llegar al resultado que está buscando. Entonces, tienen que saber, por eso les decía, de qué hablamos cuando hablamos de conocimiento científico, porque si no, yo vengo a contarles todo el procedimiento que hace el investigador, pero si no sabemos qué es lo que está buscando el investigador, que es el conocimiento científico, mucho sentido no tiene la explicación. Entonces, vengan leídos para cada clase, vengan leídos, porque les va a ayudar en esta materia que les digo que por ahí resulta un poquito complicada. Entonces, también, si tienen dudas, se la pueden sacar con los docentes, ¿eh? Bueno, volvemos a compartir pantalla. Bien. A ver, esperen que... Ahí vamos. Entonces, cuando hablamos de investigación o del proceso de producción de conocimiento científico, muchas veces corremos el riesgo de incurrir en imprecisiones de tipo terminológica o en errores de tipo terminológico. ¿Por qué? Porque vamos a escuchar en muchos casos, en muchas situaciones, que por ejemplo nuestra colega, que nos cruzamos en los pasillos de tribunales, nos dice que está haciendo una investigación para fundar una demanda, por ejemplo.
O también vamos a escuchar que nuestra vecina del piso de arriba nos dice que su hijo está haciendo una investigación, otra vez entre comillas, sobre la vida y obra de Domingo Faustino Sarmiento, por ejemplo. A nivel de lenguaje vulgar, está socialmente aceptado que se utilice el término investigación en estos sentidos que les acabo de indicar. Está socialmente aceptado. Ahora, lo que no está aceptado, ya sí es el investigador, el experto, el científico, que limita, que restringe la investigación a cualquier mera búsqueda de información. ¿Sí? Que era a lo que referimos en los ejemplos que hablamos recién. Tanto la abogada de tribunales como el hijo de la vecina no está haciendo una investigación, está buscando información sobre un tema. Ahora bien, esto es lo que tiene que quedar en claro. A nivel de lenguaje vulgar, sí, está bien, lo aceptamos, pero ya un científico, un académico que me dice que está haciendo una investigación cuando está haciendo una mera, simple búsqueda de información, y eso no es correcto. ¿Por qué? Porque la investigación científica no se restringe, no se limita, no se cierra únicamente a la mera observación y descripción de lo que yo, ¿sí? Tengo frente a mí en la realidad. No se limita simplemente a observar y describir la apariencia, el elemento externo del fenómeno que yo voy a estudiar. Yo estudio fenómenos sociales, ¿sí? Dentro de nuestra disciplina al menos. Los fenómenos son lo que vamos a ir estudiando, ¿no? Entonces, la investigación no se limita a describir únicamente lo que observamos de ese fenómeno, el elemento externo, la apariencia, lo que está por arriba, lo que está por afuera, ¿sí? Sino que lo que procura, lo que persigue, a lo que aspira el conocimiento científico es a trascender esa apariencia, a atravesar ese elemento externo del fenómeno para llegar al conocimiento de lo que se denomina la esencia del fenómeno o el elemento interno. ¿Se entiende? No nos quedamos en la superficialidad del fenómeno cuando hacemos una investigación científica. Tenemos que trascender eso, bucear en el fenómeno a modo tal de llegar a conocer su propia esencia, llegar a conocerlo en profundidad. ¿Qué dice Sierra Bravo? Sierra Bravo es uno de los autores que van a encontrar en el campus virtual, en el material que les compartimos. Sostiene que el proceso de investigación es el proceso de aplicación, dice, del método y técnicas científicas a situaciones concretas de la realidad. Con un doble propósito, dice Sierra Bravo. Uno de ellos es encontrar respuestas o soluciones a esas situaciones o a esos problemas de la realidad que yo voy a estudiar. Y en segundo lugar, que no es menos importante, realizar un aporte al conocimiento. ¿Sí? Entonces, reitero, dos propósitos fundamentales tiene el proceso de investigación. Uno, encontrar respuestas o soluciones a un problema, a una incógnita, porque ¿para qué voy a iniciar un proceso de investigación? Para averiguar algo que no se conoce. Porque si ya está la respuesta disponible, ¿para qué voy a hacer una investigación? ¿Ustedes saben cuánto dura un proceso de investigación formal? Un proceso de investigación de un doctorado puede demorar 4 o 5 años. Para una maestría, 2 años, 3 años. Entonces, ¿a ustedes les parece que yo me voy a embarcar en una investigación para averiguar algo que voy a la biblioteca, agarro un manual y resuelvo? No. Estamos, entonces, encontrar respuestas o soluciones a un problema, a una incógnita. Ya vamos a hablar hoy en profundidad acerca de lo que es un problema de investigación, en realidad, una pregunta de investigación. ¿Sí? Pero en principio tengan esto presente. Entonces, dos propósitos persigue el proceso de investigación. ¿Sí? O el investigador o el científico que se embarca en un proceso de investigación. Uno, encontrar respuestas. Y dos, realizar un aporte al conocimiento. Y en este sentido, vamos a trabajar más adelante
lo que les comentaba al principio en relación al paper o artículo científico, en relación a la tesis, ¿sí? Realizar un aporte al conocimiento. ¿Cómo realizo yo, investigadora, un aporte al conocimiento? Yo hice una investigación, la terminé, tengo mis resultados, obtuve conclusiones. ¿Y ahora cómo hago ese aporte al conocimiento? Y bueno, esa investigación, para poder cumplir este requisito de que habla Sierra Bravo, tiene que trascender, ¿sí?, del fuero íntimo del investigador. Él hizo la investigación, conoce los resultados, ¿sí?, conoce las conclusiones, y ahora ¿cómo hacemos? Si tenemos que publicarla, de eso se trata. Publicarla ya sea en un artículo científico, ya sea en un manual, en un tratado, en una obra, ¿sí?, en papel, en internet, ya sea en una presentación a un congreso, donde yo hablo, ¿sí?, frente a un montón de especialistas en el tema. La idea es que salga de mí, que se comparta con la comunidad científica, con la comunidad académica. ¿Para qué? Para que pueda realizar ese conocimiento que yo obtuve, ese resultado, esas conclusiones, un aporte al desarrollo de la humanidad, ¿sí?, al desarrollo social de la comunidad en la que vivo, ¿sí?, al desarrollo académico. ¿Estamos? Bien, en concreto entonces, ¿en qué consiste el proceso de investigación científica? ¿Qué es? Es un conjunto de actuaciones sucesivas, organizadas, estructuradas, metódicas, sistemáticas, destinadas ¿a qué? A la conceptualización de la realidad. Lo que vamos a estudiar, lo que vamos a intentar explicar de la manera más exacta posible, ¿sí?, es la realidad. Eso es lo que vamos a estudiar. Bien, ¿cuáles son las etapas de este caminito que vamos a tener que ir realizando? Que ya dijimos que es un conjunto, ¿sí?, de actividades sucesivas, organizadas, dijimos recién, sistemáticas. Bueno, ¿cuáles son las etapas de este camino, de este trayecto que va a tener que andar el investigador para poder llegar a las conclusiones o a los resultados que está buscando? Bueno, hay dos etapas principales en todo proceso de investigación. La primera, que es la etapa de la planificación. Como en todo lo que hacemos, chicos, yo antes de, salvo que sea un improvisado en la vida, antes de realizar algo, ¿qué hago primero? Y antes de marcarme, digamos, en alguna aventura relevante, ¿qué hago? Planifico. Y después hago lo que planifiqué. ¿Sí? Primero planeo algo, hago un plan, planifico, ¿sí? Y luego ¿qué hago? Ejecuto, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa acá. Primero planifico. Ya vamos a ver que la etapa de la planificación tiene a su vez distintas fases. Y luego, una vez que planifiqué, que tengo armado un proyecto de investigación, salgo a la realidad a ejecutar esa investigación. Yo les voy a graficar acá, voy a abrir la... esperen que tengo que salir, dejar de compartir. Voy a abrir una pizarrita para poder dibujarles. Bien. ¿Ven la pizarra o ven el Power? ¿Ven una pizarra blanca? Coméntenme en el chat, por favor. A ver. Sí, perfecto, perfecto. Gracias. Bien. Bueno. Dijimos entonces que a ver si puedo escribir así acá. El proceso de investigación tiene... Ay, esperen, porque es re complicado esto. Yo extraño el pizarrón común. Ahí está. El proceso de investigación, ¿veí? Les decía entonces, tiene dos fases. La primera, que es la fase de la planificación. Vamos a correr esto un poquito hacia la izquierda. Y la segunda, dijimos que era la fase de la ejecución. Bien. Perfecto. A su vez yo les decía que la planificación tiene 3 momentos o 3 fases. ¿Cuáles son? La primera de ellas
es en la que voy a determinar qué. El objeto que va a tener mi investigación. Es la fase en la que voy a definir qué es lo que voy a investigar. ¿Sí? El qué vamos a investigar. Primer momento. ¿Dentro de qué? De la planificación de la investigación. ¿Cuál es el segundo momento de la planificación? El momento de la elaboración o la fase de la elaboración del marco teórico de la investigación. Es decir, yo tengo que definir, ay, perdonen, pero es que esto es re complicado mover. A ver. Bueno, no importa. A ver. Esto me tenía que quedar más a la izquierda. No importa. Bueno, esto igual lo vamos a ir viendo paso a paso. Entonces yo les decía, primero, defino qué voy a investigar. La lógica me lo dice. ¿Qué voy a investigar? Segundo, marco teórico. ¿Desde qué perspectiva teórica yo voy a estudiar un problema? Ustedes imagínense que, por ejemplo, si yo quiero estudiar algún aspecto vinculado a el aumento de índices de delincuencia juvenil en la ciudad de Corrientes, ¿sí? En un periodo de tiempo determinado. Ese problema puede ser estudiado por el derecho, puede ser estudiado por la criminología, puede ser estudiado por la sociología, puede ser estudiado por la ciencia política. Como ven, un mismo fenómeno, un mismo objeto, puede ser estudiado desde distintas ópticas, desde distintas perspectivas. Y nosotros decimos, no, estamos en una facultad de Derecho, profesora, vamos a estudiar el problema desde la mirada del derecho. Muy bien, pero el derecho a su vez tiene muchas ramas también. ¿Sí? Entonces, un problema de esa naturaleza, de los incrementos en los índices de criminalidad, podríamos abordarlo, por ejemplo, desde el derecho penal, pero también podríamos abordarlo desde los derechos humanos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, el marco teórico consiste en determinar desde qué perspectiva teórica, desde qué mirada yo voy a aproximarme a ese objeto que está en la realidad y que yo quiero estudiar. ¿Sí? Y el tercer momento de la planificación es el momento que se denomina, o la fase que se denomina del diseño de la investigación, que es aquella en la que voy a definir cómo yo voy a hacer para poder estudiar ese objeto que definí previamente. ¿Sí? Entonces, en la etapa 3, que es la etapa del diseño, acá les voy a escribir. Bueno, esto es, les puedo asegurar que esto es más complicado que hacer un proceso de investigación. Así nomás les digo. Bueno. 3, bueno. ¿Qué vamos a estudiar entonces en esta etapa 3? El cómo. El cómo. ¿Cómo vamos a hacer esa investigación? Entonces, en la primera etapa, en la 1, ¿qué vamos a investigar? En la segunda etapa, en la 2, ¿desde qué mirada teórica lo vamos a hacer? Y en la etapa 3, que es la denominada etapa del diseño de la investigación, el cómo vamos a llevar adelante ese proceso, a través de qué métodos, a través de qué técnicas, ¿sí? Desde qué enfoques vamos a aproximarnos al estudio de ese objeto. Estas 3, a ver si encuentro acá una línea. Estas 3 fases corresponden entonces, para que no se confundan, a la planificación de la investigación. Una vez que yo definí todos estos aspectos, recién voy a salir a ejecutar mi investigación. Como ustedes ven, no es una actividad improvisada en ningún aspecto. Yo no puedo salir a la realidad y decir, bueno, a ver, ¿qué voy a estudiar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo será que me aproximo? No. Yo tengo que tener previamente un plan armado, un proyecto armado. Es lo que se denomina proyecto de investigación. Cuando van al posgrado van a tener que presentar ¿qué? Un proyecto de tesis, donde van a tener que explicar nada más y nada menos que esto que les estoy mostrando yo ahora. ¿Qué van a investigar? ¿Desde qué perspectiva teórica lo van a hacer? ¿Y cómo piensan ejecutar la investigación? Eso es lo único que tienen que explicar en un proyecto de investigación. ¿Sí? Y una vez que tenemos definido esto, entonces, vamos a pasar
al segundo momento importante, ¿sí? Que es la ejecución. Les hago esta barra ahí para que se vea bien la diferencia. Una cosa es planificar y la otra entonces es ejecutar. Bueno, no los torturo más con mi escritura en el pizarrón y pasamos de nuevo al Power. Bueno. Entonces, yo les quería hacer esa gráfica para que se vea también esto que les decía antes, ¿no? De ese proceso lineal que es el proceso de investigación. Por supuesto que tiene un montón de aristas, un montón de variables, pero digo, para que lo tengan presente en la mente. Esto es un proceso con distintas etapas que hay que ir cumpliendo. Entonces, primero planificamos, luego ejecutamos. Bien, decíamos entonces que teníamos una primera fase donde determinábamos el objeto de nuestra investigación. ¿Qué es el objeto de nuestra investigación? Es lo que vamos a estudiar, lo que nos interesa estudiar. ¿Qué es lo que se va a investigar? La segunda fase, la fase de elaboración del marco teórico. Ya dijimos que consistía en definir cuál es la mirada, cuál es la perspectiva teórica desde la cual yo me voy a aproximar a ese objeto, desde la cual yo voy a estudiar ese objeto. Y la tercera fase, la fase denominada del diseño, vamos a ir viendo una a una esta fase para que no queden dudas, para que se entienda bien. Esta tercera fase es la que se denomina el diseño, les decía, que consiste en definir por parte del investigador cómo, ahí les pongo resaltado, va a llevar adelante la investigación. Entonces acuérdense de esas palabritas. ¿Qué? Primer momento, ¿qué voy a estudiar? La lógica me lo dice. Antes de pensar cualquier otra cosa, tengo que tener claro qué voy a estudiar. Luego, ¿desde qué perspectiva teórica lo voy a hacer? Desde el derecho, desde la criminología, desde la política, desde la sociología. Eso también para que, a ver, la cuestión del marco teórico, si llegamos a verlo hoy, se van a dar cuenta que es mucho más amplia, pero esto para que tengan una idea a priori, ¿no? Y tercero, ¿cómo? ¿Cómo voy a llevar adelante mi investigación? Bien, vamos a entrar a la primera fase. Esta fase fundamental, que es en la que vamos a determinar qué vamos a investigar. Vamos a proceder a lo que se denomina elección del tema de investigación, ¿sí? Identificación de un problema que yo voy a indagar, que voy a estudiar, que voy a intentar explicar. Ustedes van a ver cuando consulten la bibliografía que hay autores que distinguen el término problema de investigación, de pregunta de investigación, de tema de investigación. Yo en la clase los voy a usar de manera indistinta, ¿sí? Es decir, como sinónimos. Entonces yo les voy a hablar de manera igual cuando refiero a esta cuestión de problema, de pregunta o de tema. ¿Estamos? Les digo, les hago la aclaración porque después los autores, ustedes van a ver que algunos diferencian, distinguen. Yo los voy a usar de manera similar, ¿sí? Bien. ¿De dónde puede surgir un problema de investigación? Hay una píldora de video que yo les subí en relación a este tema, donde desarrollo en unos 5 o 6 minutitos los aspectos vinculados a las fuentes de los problemas de investigación. ¿Qué es un problema de investigación? ¿Qué constituye un problema de investigación? Cualquier duda que yo tengo puede dar lugar a iniciar una investigación formalmente hablando, ¿no? Una investigación dentro de un ámbito académico que es el ámbito que nos encontramos ahora, ¿no? De eso estamos hablando. Bien, un problema de investigación, como les explico un poquito más extensamente en ese videíto, puede surgir de distintas fuentes, ¿sí? No hay una fuente única donde yo pueda ir a consultar problemas de investigación, no existe, ¿sí? Entonces, un problema de investigación puede surgir de cuestiones subjetivas propias del investigador, por ejemplo, alguna cuestión que a él le quedó en el tintero a lo largo de su formación académica, por ejemplo, alguna problemática con la que él se encuentra en el ejercicio de su actividad profesional, por ejemplo, ¿sí? Entonces, como vemos, cuestiones subjetivas propias del investigador. Por ejemplo, no sé, yo ante un caso determinado que vengo presentando, ¿no? Que vengo reiterando casos similares en los tribunales, resulta que
los juzgados me fallan siempre de la misma manera en relación a esta cuestión. Y yo entiendo que acá hay una interpretación errónea de cierta norma jurídica. Entonces puedo iniciar una investigación que pueda llegar a indagar cuál es la interpretación adecuada de esa norma, ¿sí? Tratar de evaluar, de estudiar cuál fue el espíritu del legislador al momento de sancionar esa norma, a quienes procuraba beneficiar, a quienes perjudica, ¿sí? Entonces, fíjense cómo de una cuestión vinculada a mi actividad profesional pueden hacer un problema de investigación. También puede surgir de los medios audiovisuales, ¿sí? De alguna cuestión que veamos en el noticiero, que leamos en los diarios, ¿sí? Que nos moviliza, que nos empuja a buscar respuestas, ¿sí? Entonces, como vemos, no hay una sola fuente. Yo ahí en el video también les enumero alguna más, por ejemplo, la intuición también. ¿Estamos? Bien, entonces, ¿qué es un problema de investigación? Es una cuestión que mueve nuestro interés y que nos empuja a buscar respuestas, a buscar soluciones. ¿Estamos? Son incógnitas, son dudas, son problemas. Yo ya les decía, no vamos a iniciar una investigación de 2, 3, 5 años, 1 año inclusive, para averiguar algo que ya existe. Yo voy a la biblioteca, les decía antes, abro el libro y leo, listo. Entonces acá no hay un problema científico, acá hay falta de lectura si yo no conozco esa cuestión. ¿Sí? Eso no es un problema de investigación. Un problema de investigación es una laguna en el conocimiento, un bache en la ciencia jurídica en nuestro caso. ¿Sí? No es algo que yo desconozco por ignorancia en el buen sentido, ¿no? Ignorancia en el sentido de desconocer algo. No basta eso para poder constituir un problema de investigación. También les subí un videíto que habla de, que remito ahí, no lo voy a trabajar ahora, vayan al videíto, cuáles son los caracteres que tiene que tener o que debe cumplimentar un problema, un tema para ser considerado de investigación o científico, ¿no? Pero bueno, en principio les decía, no basta con que yo desconozca la cuestión, sino que tiene que ser una cuestión que no esté respondida a nivel científico, ¿sí? Eso por un lado. También un problema de investigación puede tratar sobre temas que ya han sido trabajados por otros, pero yo necesito siempre, digamos, si voy a hacer una investigación, tengo que realizar algún aporte. Yo les decía, veíamos previamente la definición de Sierra Bravo, que decía, sí, hay que encontrarle respuestas al problema, o ese es el objetivo o el propósito del procedimiento o del proceso de investigación, pero a su vez tengo que realizar un aporte al conocimiento, un aporte a la ciencia, algo nuevo. Entonces, yo les decía, ¿puedo trabajar sobre temas que ya estén trabajados? Por supuesto que sí, pero que tiene que hacer algún aporte. Por ejemplo, cuestionando alguna norma, algún instituto jurídico, algún sistema, ¿sí? Y proponiendo una alternativa de mejora, por ejemplo. Eso también es un problema de investigación. Ustedes me dirán, sí, profesora, la adopción, por ejemplo, la adopción es un tema que está recontratratado, todos los autores hablan de la adopción. Claro, bueno, está bien, pero si a usted le interesa el tema de adopción, puede encontrar un problema de investigación dentro de ese tema. ¿Cómo? Por ejemplo, preguntándose, ¿funciona el sistema? ¿Cumple el espíritu de la norma el sistema de adopción en la Argentina? ¿Qué se persiguió cuando se sancionó esa norma? Estamos, como ven, puedo hacerme distintas preguntas en relación a un tema que también existe. No necesariamente vamos a, no sé, descubrir la pólvora en nuestras tesis. No, también una investigación puede centrarse en cuestionar, en discutir, ya lo vamos a ver, lo que existe, ¿sí? Y proponer quizás una mejora, ¿sí? de lo que estemos estudiando. Bien, importante, antes que nada, antes de empezar a hablar de cualquier proceso de investigación. Para poder producir un conocimiento nuevo, como les decía, algún aporte, ¿sí? a la ciencia, un conocimiento superador, mejor, más avanzado que el que existe, porque ese es el propósito de toda investigación, en primer término, ¿qué tengo que hacer? Tengo que conocer qué es lo que hay. Si yo quiero proponer algo mejor de lo que existe, primero tengo que tener en claro qué es lo que existe, en relación a el tema que fuere. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago
para poder conocer. Y ojo que no es conocer por arriba nomás, ¿eh? Cuando yo voy a proponer un tema de investigación, no puedo venir y leer 1 o 2 libritos y listo, digo, bueno, listo, mi tema va a ser este. No, porque a lo mejor esos 2 autores que yo leí no trataron el tema, pero a lo mejor 10 autores que yo no leí sí lo tratan. ¿Y dónde está la novedad? ¿Dónde está mi aporte? A lo mejor, como no lo trataron esos 2 autores, yo lo propongo. ¿Y qué voy a hacer? Voy a presentar mi plan con ese tema y ¿qué me va a decir el jurado evaluador? No, señorita, este tema ya lo desarrolló fulano, mengano, en sultano, lo que pasa es que usted no leyó, o leyó muy poco. Entonces vaya a leer, pum, me rechazan mi proyecto. Estamos, entonces, conocer, pero como les pongo ahí, conocer en profundidad, no por arriba. ¿Sí? Y este es el punto de partida para toda investigación, entonces. Ojo, conocimiento en profundidad del tema. Si yo ahora mismo les digo a ustedes, identifíquenme un problema de investigación derivado de la figura del fideicomiso. Ustedes se matan directamente. Yo les digo, agarro la lista de la clase y empiezo a preguntar, a ver, un problema de investigación. Y no, tienen que ir a leer a ver en qué situación está regulado el fideicomiso, qué problemas hay en relación al fideicomiso, qué dicen los autores, qué dicen las leyes, qué dicen las leyes en otros países. Hay que conocer, lo mismo que a mí, si me contrata la Facultad de Medicina y me dice, a ver, haga una investigación sobre cardiología, ¿y qué sé yo de cardiología? No puedo encontrar un problema de investigación porque no sé qué dice la ciencia, no sé en qué estado, en qué situación está. Si yo no conozco el tema, no voy a poder encontrar nunca un problema de investigación. Y este es un problema que es muy común, muy recurrente incluso en los profesionales, en los estudiantes del posgrado. ¿Sí? ¿Qué podemos investigar en derecho? Si en derecho está todo dicho, ¿no? Un grueso error. Lo que pasa es que ahí falta lectura. Tiene que ir a leer. Cuando uno empieza a leer en profundidad, ya empieza a ver que los autores mismos empiezan a chocarse, empiezan a quedar dudas, respuestas que no llegan. ¿Cómo resuelvo esta cuestión? ¿Sí? Entonces, eso se logra con lectura. Y les hago una aclaración también. La lectura no está solo acá en esta instancia inicial del proceso, sino que la lectura acompaña todo el proceso de investigación, por más de campo que sea la investigación que yo voy a realizar. ¿Sí? Tengo que elaborar un marco teórico y tengo que conocer en profundidad el tema y tengo que ir revisando los avances, las publicaciones. Siempre la lectura va a estar presente. Por eso yo siempre digo que la investigación científica, que es importante también que les diga esto. Voy a sacar un segundo el compartir, si los veo. Es importante que les diga, ustedes ya lo deben saber, por supuesto, que según el pensamiento popular, un abogado cuando se recibe, ¿qué pasa? Va por un tubo, parece, ¿no es cierto? Según digo, el pensamiento genérico, social, va por un tubo a tribunales o por un tubo al estudio jurídico. ¿Sí? Pero ustedes tienen que saber que hay otras alternativas también. ¿Sí? Sabemos que el mercado está un poco saturado de abogados. Entonces, es importante poder encontrar opciones. Y la investigación científica es una opción. ¿Sí? Uno puede vivir de esto. No se va a hacer millonario, eso ya les aclaro. Pero es una alternativa que tienen. ¿Sí? Es una alternativa a esto que les digo, ¿no? Que nos encasillan ya en el abogado litigante. No, ¿por qué? Ahora, una aclaración que viene relacionada a esto. Yo les decía que siempre digo que investigación científica puede hacer cualquiera. Hay que sacar un poco, destruir esa idea que se tiene del investigador como un erudito, como alguien lejano, ¿no es cierto?, en un pedestal superior al resto de la humanidad. No, eso no es así, no existe. Cualquier persona puede hacer investigación científica. Lo que sí, y eso es importante también que se sepa, hay un perfil específico de persona para esto. ¿Sí? Cualquiera lo puede hacer, cualquiera. Pero tiene que ser una persona que, por ejemplo, le guste leer, una persona a la que le guste estudiar, una persona que no se conforme
con lo que le dice un autor y listo, cerramos el libro y terminó. No, veo qué me dice el autor B y qué me dice el C. Y después evalúo las distintas miradas. Digo, pero ¿y yo qué pienso respecto a esto? ¿Sí? Entonces, es importante esto también, que lo sepan. La lectura, la literatura está presente a lo largo de todo el proceso de investigación. Y reitero, por más de campo que sea la investigación, no, a mí no me gusta la lectura, yo voy a hacer encuestas, voy a hacer entrevistas, voy a analizar datos estadísticos, no importa, lo siento, igual vas a tener que leer. Porque tenés que armar un marco teórico, primero tenés que encontrarme un tema, después un marco teórico, después, conocer, ¿no es cierto?, en el contexto de este marco teórico, el estado del arte. ¿Qué dice la ciencia, el conocimiento en relación a este tema? ¿En qué estado está este tema en su estudio, a nivel científico? ¿Estamos? Entonces, seguimos. Importante que lo tengan presente. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para llegar a este conocimiento amplio sobre el tema, ¿no? En relación a esta lectura profundizada que venimos refiriendo? Primero, revisión bibliográfica. Clarito, ¿sí? Segundo, datos estadísticos que podemos consultar en distintas fuentes, ¿no es cierto?, en internet, datos que a veces están en bruto, datos que ya están procesados, también nos ayudan a tener una comprensión de la problemática. Y fíjense lo que les pongo ahí en tercer lugar, el contacto con expertos. Es importante esto y es algo que en nuestra profesión no se ve tanto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el abogado es como que está formado para el litigio, ¿sí? Para el enfrentamiento. Mi cliente contra el abogado del cliente contrario, ¿sí? O el cliente y el abogado de la parte contraria. Estamos, ¿sí?, formados de esa manera. Ese es el chip que tenemos, el litigio. Estamos. Ahora, en el ámbito académico no sucede lo mismo. En el ámbito académico, la premisa es otra. La premisa es que cuanto más llegue a la mayor cantidad de gente posible ese resultado que yo obtuve, ¿sí?, esas conclusiones, esa investigación de años que realice, mejor. ¿Sí? Porque lo que procura el conocimiento científico, como decíamos recién, es justamente realizar un aporte a la humanidad. Mejorar el conocimiento, mejorar la situación social, por ejemplo. Entonces, cuanto más se conozca lo que yo hago, mejor. A diferencia de los pasillos de tribunales, que les decía que si yo voy con el libro de algún autor que estoy usando para contestar la demanda, lo tapo para que él no vea qué es lo que le estoy por interponer. Fíjense cómo son paradigmas diferentes. Y hasta qué punto esto es así como les digo. Fíjense. Hace 2 años aproximadamente, no sé si sí, hace 2 años más o menos, en uno de los cursos del seminario, teníamos un grupo de alumnos que, ustedes saben que en la presencialidad se les solicitaba que presenten un proyecto para aprobar el seminario. Trabajo final, tenían que elaborar un proyecto y defenderlo. Un proyecto de investigación. Bueno. Un grupo de alumnos eligió un tema vinculado a estupefacientes, ¿sí? Y en la búsqueda de información para poder armar el proyecto, llegan a un paper, un artículo científico que encontraron ahí en internet. Los artículos científicos, como vamos a ver, siempre colocan en las revistas que son científicas, que es donde se publican estos artículos, estos papers, publican la afiliación del científico, del escritor, que es la afiliación, a qué universidad pertenece, ¿sí? Siempre esa información se pone, y a su vez los datos de contacto, por si hay otro investigador que quiere obtener mayor información, que quiere compartirle, pasarle información a esa persona, la pueda contactar. Entonces, ¿qué hicieron estos chicos? Se encuentran con este autor y le escriben, ¿sí? Era un paper vinculado, por supuesto, a estupefacientes, que era lo que ellos estaban buscando. Bueno, el autor, el investigador, no solo que les contestó el mail,
sino que les mandó un montón de jurisprudencia que ellos necesitaban. Ustedes saben que muchas veces la jurisprudencia, por suerte tenemos la posibilidad de acceder a algunas bases de datos que son gratuitas, pero muchas veces tenemos el impedimento de que la jurisprudencia está en bases de datos que son aranceladas, la ley online, Abeledo Perrot, Microjuris, que son suscripciones caras. Entonces, a lo mejor un estudio jurídico grande las puede afrontar, pero un investigador individual es muy difícil. Entonces, ¿qué hizo este investigador? Les mandó, les decía, un montón de sentencias que ellos utilizaron como herramienta, como fuente para su proyecto, y además les dijo que si ellos, al terminar el seminario de investigación, la materia, querían seguir investigando en el tema, él los iba a ayudar y los iba a acompañar. Entonces, fíjense cómo les digo esto de este cambio de mentalidad cuando hablamos del ámbito académico. Por eso es importante tener presente esto que les digo acá, ¿no? El contacto con el especialista, el contacto con el experto. Yo quiero investigar sobre contratación electrónica. Bueno, muy bien, acércate a tu profesor de contratos. Preguntale, comentale cuál es tu idea. Vos estás empezando a estudiar la problemática. Él la viene estudiando hace años, es su materia en la facultad. Entonces, ¿qué puede ser que me diga el profesor? ¿Estás bien encaminado? O puede ser que el profesor me diga, no, mira, este tema ya está recontra agotado en la doctrina. ¿Por qué más vale no estudiar tal otra cuestión? Sí, pero eso solamente es una pauta que me va a poder dar alguien que conoce el tema. ¿Mm? Bien. Sí. Importante. Lo que les pongo acá. La capacidad de hacer preguntas o de hacernos preguntas está en la base de la propia condición humana. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los seres humanos son capaces de hacer y de hacerse preguntas. Pero ¿qué pasa? Esto que les decía, ¿no? Este problema de ¿qué se puede investigar en el derecho si en el derecho está todo dicho? No hay temas posibles de investigación. Aportes originales en la ciencia jurídica, imposible. Fíjese, profesora, la biblioteca que tengo. Ya está todo dicho ahí. Bueno, ¿cuál es el problema acá? El problema es que en los tiempos que corren, los tiempos que vivimos, la vorágine cotidiana, la realidad se volvió chata, plana, poco atractiva, ¿sí? En principio. A priori. Entonces, ¿qué es importante en este sentido? Recuperar lo que se denomina la capacidad de asombro. Y que tenía por eso les pongo esa foto, cuando éramos niños. ¿Se acuerdan que todo el tiempo, o los que tengan hijos, pueden dar fe de que preguntan todo? Uno les dice algo y preguntan ¿por qué? ¿Y por qué es así? No, bueno, pero ¿por qué? Bueno, tratar de recuperar un poco esa capacidad, ¿no? Tener siempre en claro, y esto es fundamental, que las cosas no son solo lo que aparentan ser. ¿Estamos? Entonces, sí, a mí me interesa trabajar la adopción, pero ya está todo legislado, ya está todo regulado, hay un montón de tratados sobre adopción. Ah, bien, pero ¿funciona el Instituto de la Adopción? ¿Te parece? ¿Te parece que está beneficiando a quienes se veían como sujetos o a quienes se vislumbraron como sujetos a quienes debía favorecer esta norma? ¿A quiénes perjudica? Estamos, entonces, las cosas no son solo lo que aparentan. Tenemos que poder ver más allá de lo que tenemos enfrente. Y ahí está el secreto. Ahí está lo que decíamos en relación a esta capacidad de asombro. Saber, tener en claro que no hay resquicio posible en la realidad que no sea susceptible de generar asombro. Está en nosotros, en nuestra creatividad y en esa capacidad de asombro que tengamos de poder hallar, poder encontrar un problema, un tema de investigación. Bueno, a ver. Hasta acá. Preguntas en relación a esta cuestión. Si me levantan la mano, yo les doy audio. ¿Ninguna pregunta? Bueno, bien entonces, bien, ¿eh? O están todos dormidos ahí atrás, que no tienen preguntas,
se aburrieron demasiado, hace el seminario, o entendieron todo, no sé. Bueno, a ver, Silvia levanta la mano. Bueno, vamos a darle el audio a Silvia. A ver, Silvia. Ya tiene audio. Una consulta, doctora. Sí. Cuando nosotros elijamos el tema, o ustedes nos van a ayudar a elegir tema. Sí. ¿Qué quieres saber? Eso, si ustedes nos van a marcar el tema, o nosotros digamos. Todavía no sabemos. Lo que normalmente hacemos es darles opciones dentro de lo que son los temas que investiga la facultad. Ustedes saben que la facultad tiene un régimen de becas de investigación. Importante también que los que estén interesados en esto se pongan en contacto con la Secretaría de Ciencia y Transferencia, porque si no me equivoco están abiertas en este momento las convocatorias a becas. ¿Saben de esto, no? Sí, pero por ejemplo, en mi caso, como varias personas de que somos grandes, no podemos entrar en esas becas. Claro, bueno, sí, es cierto, Silvia, hay límites de edad, lamentablemente hay límites de edad, pero bueno. Es un tema muy apasionante, me encanta, pero lamentablemente yo soy una de las que queda afuera. Bueno, pero eso no quita que usted igual pueda hacer investigaciones por cuenta propia, digamos, no necesariamente tiene que tener una beca. Lo bueno de las becas es que reciben un apoyo económico de parte de la universidad. Claro. O sea, se podría hacer de la investigación lo mismo, más allá del estado de materia, digo. Claro, ustedes pueden hacer a ver, chicos, la idea es que ustedes tengan herramientas cualquiera. Ustedes van a encontrar un montón de profesores suyos que realizan investigaciones de las distintas materias sobre distintos temas y quizás no están en ningún proyecto de investigación y hacen publicaciones, mandan sus artículos, sus papers a distintas revistas científicas, argentinas o del exterior. Y las investigaciones se hacen igual. Reitero, lo bueno de las becas es que tienen un apoyo económico, ¿sí? Durante un año para que ustedes puedan investigar un tema que les interesa, ¿sí? Pero eso no quita que tengan que entrar en una beca para poder investigar. Uno siempre puede investigar, ¿sí? Siempre que haga algo que me haga ruido, yo puedo ponerme a leer y hacer un texto, un artículo y publicarlo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, preguntaba Silvia, en relación a eso, el tema todavía no sabemos si normalmente, habitualmente, les damos opciones, les decía, dentro de los proyectos de investigación que tiene vigentes la facultad. Entonces les damos una listita de temas, cada uno optaba. Ahora no sé, tenemos que hablar con el titular, el doctor Mario Villegas, a ver qué considera él que es mejor, si les demos algún tema, que les demos una variedad de temas, no lo sé, no les puedo adelantar todavía, pero no se preocupen por eso, que ya lo vamos a ir viendo oportunamente. Y van a ir trabajando junto con los profes, así que va a estar bueno. Van a poder ir practicando, entrenándose en esto de la escritura. Bien. Gracias. De nada. Con la otra explicación, para mí estuvo muy clara, buenísimo, muy buena la explicación. Así que mi duda era esa nomás, cómo íbamos a trabajar. Muchas gracias. Bueno, porque usted se está preocupando de antemano, Silvia, no se preocupe todavía por eso. Tranquilos. Bueno, los grupos los forma la cátedra, pregunta Graciela. Graciela, le estoy diciendo que no se preocupen por eso todavía. No sabemos todavía. Mire Graciela, que esto no se sabe qué va a pasar con todo esto que estamos viviendo. No sabemos. No se sabe qué va a pasar. Entonces yo no les puedo decir hoy todavía nada. Lo que les puedo decir es lo que tengo que explicarles hoy. ¿Qué va a pasar dentro de una semana? Ustedes, los que son de Corrientes, vieron que hace una hora tuvimos novedades y bueno, y estamos así, es un vaivén esto, así que por ahora no les puedo dar ninguna información precisa de nada, chicos, de nada. Los grupos en principio los forman ustedes, en principio, en la presencialidad. Ahora no sé cómo lo vamos a hacer, ¿sí? No importa, cuando tengamos la información, oportunamente más adelante les vamos a ir compartiendo. Por ahora no se preocupen, olvídense, eso está más adelante. Lo primero es el primer parcial, que son contenidos teóricos, así que vayan tratando de llevar al día eso. Bien, ¿algo más, chicos? ¿Algo más? Bueno, si no hay dudas, vamos a hacer un recreito de 10 minutos, o sea, son 14:25. A las 14:35 los espero acá, pero conéctense puntual, ¿sí? Puntuales. Entonces terminamos los contenidos y cerramos la clase,
¿sí? Yo para descansar un poco mi voz también. 10 minutitos.